agradecerles en esta oportunidad la presencia de nuestro querido doctor Sergio Vergara de nuestro país vecino Chile. Agradecer también en esta oportunidad a todos los doctores presentes de Bolivia, de México, Perú, Chile también que están presentes y pues poder escucharle al doctor que nos va a dar un tema muy importante, ¿no? Es manejo de ansiedad, dolor en la odontología, sedación mínima con óxido nitroso. Ya en esta novena certificación internacional vamos a darle paso al querido doctor Sergio Vergara. Doctor Vergara, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Reciban todos un saludo desde Concepción, una ciudad que está al sur de Chile, que espero tengan alguna vez el placer de conocer. Por acá tenemos ríos, estamos cerca del mar, de la cordillera, así que sería muy entretenido recibirlos por acá a los colegas de Bolivia. Como dice Andrés, hoy día vamos a ver un tema muy particular que tiene que ver con la aproximación a la sedación consciente enfocándonos en la odontopediatría, o como bien dice el título acá, en odontólogos generales que atienden niños, ¿ya? Quisiera preguntarles si ven bien la pantalla, si están viendo bien las diapositivas. Sí, correcto, doctor, está bien. Perfecto. Somos poquitos hoy día, así que siéntanse en confianza de interrumpir si algo no se entendió bien o escribir en el chat las preguntas y podemos ir parando y cambiando también el rumbo de la presentación a medida que se presente alguna duda, ¿ya? Como tenemos muy poquito rato, titulé esta presentación Aproximación a la sedación consciente, ¿ya? Si ustedes ven solo el módulo de hoy, van a tener una idea general de la sedación con óxido nitroso y por eso lo ideal es que ustedes puedan ver todas las charlas, ¿cierto?, que ha preparado Optonex para que puedan entender de forma más completa de qué se trata este tipo de sedación y que obviamente después puedan hacer el paso práctico para poder finalmente ejecutar una técnica que una vez que uno entiende la técnica y se familiariza con ella es muy fácil, es muy sencilla. Es una herramienta que todos quienes trabajamos con niños y también con adultos debiésemos contar. ¿Ya? Hoy en día no es algo prohibitivo, no es algo tan caro como era antiguamente. Hoy día en Latinoamérica tenemos esta marca que es Optonex con equipos que están a disposición de nosotros y por lo tanto no es algo ya del otro mundo o del primer mundo como decíamos antiguamente, ¿ya? Y en particular para la odontopediatría es una herramienta muy importante porque los odontopediatras no somos solamente entretenedores para niños, no somos quienes nos ponemos un delantal bonito solamente para parecer más simpáticos y no solamente nos dedicamos a cosas que podrían ser más sencillas como la prevención y la promoción, sino que también la odontopediatría hoy día abarca campos mucho más complejos. Ya muchos de nosotros ya estamos capacitados para atender bajo anestesia general, para poder realizar cirugías, para poder trabajar mano a mano con otros especialistas, en especial con el ortodoncista y el cirujano maxilofacial, pero también con endodoncistas, implantólogos y rehabilitadores. Y en muchos países de Latinoamérica especialmente, sobre todo en Chile, en donde no existe la especialidad de cuidados especiales, el odontopediatra es quien asume los cuidados tanto de niños como adolescentes y de adultos, ¿ya? Que presentan alguna necesidad especial de salud o tienen una situación de discapacidad. O sea, somos una especialidad que hace rato dejó de ser la hermana pobre de las otras especialidades de la odontología y estamos siendo capaces de resolver cada vez casos más complejos. Y eso dista mucho de lo que representa esa imagen, ¿ya? Mírenla con atención, se le está extrayendo un diente o un molar probablemente a un niño, que si ustedes se fijan, acá, esta niña que está acompañando le está dando un trago probablemente de alguna bebida alcohólica para que este niño se embriague, pierda un poco la conciencia, disminuya un poco el dolor. Eso estamos a años luz afortunadamente y sobre todo con las mejoras en los anestésicos y la aparición o masificación de la sedación consciente ha ido cambiando el trabajo finalmente que nosotros desempeñamos.
Más de alguno de ustedes tuvo que haberle pasado esto, alguna práctica, algún trabajo voluntario, algún trabajo en la selva, en el caso de ustedes, en el caso de nosotros en el campo, en alguna zona rural. Nos ha tocado trabajar incluso sin sillón dental, ¿ya? La odontopediatría que se desarrolla en Latinoamérica, perdón, es una odontopediatría de primer nivel, pero nuestra herramienta principal como odontopediatra se basa en el manejo conductual, en cómo logramos cambiar la conducta del paciente a una conducta positiva, a aceptar nuestro tratamiento, a perder el miedo, a lograr el control del cuerpo, ¿cierto? Y de la ansiedad para poder lograr la atención. Y nos hemos vuelto expertos en esto porque somos un continente con pocos recursos y somos países, en particular Bolivia y Chile y el Cono Sur en general, con pocos recursos. Entonces la odontopediatría se tuvo que basar en esto, en nuestro propio talento, en nuestro propio carisma para lograr poder atender a nuestros pacientes. Y eso nos da bastante expertise, ¿cierto? Pero también expone muchas veces a nuestros pacientes a tratamientos muy extensos, a tratamientos que pueden ser dolorosos o incómodos y que podríamos darles una mejor atención con otro tipo de herramientas. ¿Ya? En lo personal, yo postulo siempre seguir como alternativa de atención el siguiente camino. En primer lugar, a cualquier niño, adolescente o adulto tenemos que atenderlo con manejo conductual. Buscar una respuesta positiva, adaptarlo gradualmente. Y la gran mayoría de los pacientes con manejo conductual van a funcionar impecablemente. Cuando el manejo conductual tradicional no funciona, tenemos una cartita bajo la manga que es la sedación inhalatoria, con óxido nitroso y oxígeno. Aunque a veces esta cartita también va a quedar corta y ahí es donde pasamos ya a la atención bajo anestesia general, ¿cierto? Si ustedes me preguntan, todos los pacientes debiesen pasar primero por manejo conductual, probarlo al menos. Y si no funciona, pasamos a las siguientes dos alternativas. ¿Y de estas tres alternativas es la que ojalá siempre logremos evitar? La anestesia general. Porque la anestesia general tiene un cierto riesgo médico para el paciente. El hecho ya de entrar a un hospital constituye un riesgo, pero además, al menos acá en Chile, un pabellón de odontopediatría es muy caro. Aproximadamente $2.000 cuesta un pabellón de odontopediatría de 2 a 3 horas, ¿ya? Entonces es un costo bastante elevado para la gran mayoría de las familias de Chile. Cuando nosotros elegimos qué alternativa de atención le vamos a dar al paciente, tenemos que buscar antecedentes que nos permitan elegir el tipo de atención que vamos a entregar. Y lo primero, obviamente, es hacer una anamnesis para conocer el historial médico y dental del paciente. Sobre todo, conocer cómo han sido sus experiencias dentales previas. Y aquí en odontopediatría, sobre todo, nos vamos a encontrar con pacientes que rebotan de clínica en clínica, en donde muchas veces los atienden odontólogos generales o odontólogos que no están preparados para atender niños y se produce una verdadera desadaptación del paciente. Aumentan los temores, las fobias y nos cuesta aún más trabajar muchas veces, ¿ya? Es muy importante evaluar las características socioeconómicas del paciente. El paciente podrá costear una anestesia general, podrá costear una sedación, ¿cierto? Tenemos que plantearnos eso. Obviamente, si queremos sedar o queremos trabajar bajo anestesia general, tenemos que conocerlo y tenemos que estar entrenados para poder hacerlo. Y siempre va a depender del grado de cooperación de nuestro paciente, de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo emocional. Y ustedes van a encontrar toda la razón. También depende mucho de la cooperación de los papás o de los cuidadores, ¿cierto?, de nuestro paciente. Esta clasificación que vamos a ver ahora es según la Asociación Dental Americana. Y la Asociación Dental Americana clasifica el manejo conductual básico como técnicas que son de bajo riesgo, que son efectivas, que son económicas y que logran cambio en la conducta de los pacientes. Observen la fotografía que está ahí y ahí vemos, ¿cierto?, a nuestro paciente que está disfrazado de dentista, ¿cierto?, con mascarilla, con guantes, y él va a atender a su mamá. Vamos a hacer un juego de roles. Eso es manejo conductual básico, acercarlo a la atención antes de que él sea paciente para disminuir, ¿cierto?, la ansiedad cuando llegue el momento de su atención.
Entonces aquí juegan todas las herramientas que hemos conocido durante el pregrado y el posgrado. La comunicación efectiva, el tono de voz que nosotros vamos a utilizar, la actitud que tenga el odontólogo y también nuestro asistente, técnica de decir, mostrar y hacer, la distracción, etcétera, etcétera. Hasta aquí ni un misterio para nosotros, ¿cierto? Pero aquí es donde llama la atención algo de esta clasificación. La sedación con óxido nitroso y oxígeno está clasificada como una técnica de manejo conductual básico, al mismo nivel que la actitud del odontólogo, al mismo nivel que la comunicación o la actitud que tengamos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que en Latinoamérica, en Chile y en Bolivia, no se ha masificado el óxido nitroso? Es una pregunta interesante. Y vamos a ir viendo durante la presentación por qué. Pero principalmente me voy a adelantar un poco, es por desconocimiento, por ignorancia, por miedo y por costos. Y hoy en día eso podemos combatirlo. En la ignorancia, ¿cierto? Lo podemos combatir con capacitaciones de este tipo. Y el tema de los recursos ya se ha hecho mucho más accesible. Podemos acceder a equipos fabricados incluso acá en Latinoamérica que están a disposición de nosotros. Siempre que ustedes se enfrenten a la atención de niños, sobre todo quienes son odontólogos generales y nos acompañan hoy día, tenemos que sacar de la mente lo que creen muchas personas, de que los niños son como adultos miniaturizados, porque en realidad un niño es un ser humano distinto al adulto, está en crecimiento y desarrollo. Los órganos no han logrado su completa maduración, están creciendo, se están desarrollando. Entonces, si yo, por ejemplo, al bebé que ustedes ven en la imagen le diera 500 miligramos de paracetamol, ustedes saben lo que va a pasar. Probablemente lo voy a matar. Y nos preocupamos de calcular la dosis de fármaco, de calcular la dosis de anestésicos cuando atendemos a un bebé, pero ustedes han planteado alguna vez cómo o qué daño le podríamos causar a un niño con la liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, cuando lo exponemos a una atención odontológica. Hay niños de 1 año y medio, 2 años, que ya tienen aproximadamente 20 dientes en boca y que a veces requieren 20 tratamientos pulpares y 20 restauraciones complejas, y que por lo tanto los vamos a atender en sillón. ¿Cuántas veces? 10, 15 o 20 sesiones. Sesiones en donde va a gritar, va a patalear, va a llorar. Y el nivel de cortisol que se va a liberar aquí es gigante. Y ese nivel de cortisol, hay muchas investigaciones que hoy en día nos muestran que inflama los órganos internos y que sobre todo tiene efectos a nivel cerebral, generando trastornos de la conducta, ansiedad y depresión a largo plazo. Y nosotros como odontopediatras u odontólogos generales que atendemos niños, no solamente tenemos que preocuparnos de los dientes de este paciente, me tengo que preocupar de que finalmente en algún momento sea un adulto sano. Entonces yo no tengo que exponer a un bebé ni a un niño a sesiones extensas y estresantes y dolorosas. Tengo que buscar alternativas para evitar eso. La restricción física, la contención física hoy día pasó de moda y solamente la vamos a contemplar en casos puntuales, principalmente frente a alguna urgencia. Nos vamos a enfrentar todos los días con alguna de estos términos que vamos a encontrar ahora. El dolor. El dolor está en las manos del dentista. Y el dolor dentario y el dolor facial son muy intensos, son agudos, ¿cierto? Son muy desagradables. Y además el dolor tiene un componente emocional muy importante. Un niño que se cae, por ejemplo, un niño que va en bicicleta en compañía de los papás, probablemente se cae y llora y quiere que lo abracen, ¿cierto? Y se siente como abandonado, muy mal, necesita esta compañía. Pero este mismo niño que va en bicicleta, solito, o están los amigos cerca y se cae, y no están los papás, rápidamente, ¿cierto? Se seca las lágrimas, se sube a la bicicleta y sigue. Porque hay un componente emocional muy importante asociado al dolor, y con eso nos va a costar mucho trabajar. O vamos a tener niños con dolor pero que además son ansiosos, están angustiados o con papás preocupados. Y el dolor se intensifica, cuesta definirlo, ¿ya?
Además, nos vamos a encontrar con muchos niños, adolescentes y también adultos con ansiedad. Que en palabras sencillas, ¿cierto? Podemos definir a la ansiedad como una sensación absolutamente desagradable, en donde la persona puede sentir que pierde el control de su mente, de sus pensamientos, y que pierde las sensaciones corporales normales, que son reemplazadas por sensaciones anormales y desagradables, como sudoración, boca seca, temblor de las manos, rigidez muscular, dolor de guatita, dolor de panza, dolor de abdomen, como dicen ustedes, ¿cierto? O ganas de ir al baño, o ganas de orinar incluso, ¿ya? Entonces, un niño que está con miedo, que está con dolor, que está con ansiedad, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer un tratamiento como corresponde. Y gran parte de la población, como ustedes ven en este esquema, tanto adultos como niños, tiene algún grado de ansiedad. Leve la mayoría, pero un grupo importante de la población tiene ya una ansiedad moderada o severa. Y por si fuera poco, nos vamos a encontrar con pacientes que también tienen miedo. Pero lo único bueno del miedo es que el miedo es algo identificable. Por ejemplo, mi paciente me dice, le tengo miedo a las agujas. ¿Y qué hago? Las puedo ocultar, le puedo explicar, puedo jugar, distraerlo. Me puede decir, le tengo miedo a esa máquina que tira agua. Perfecto, tengo el contraángulo y voy transando cosas, ¿cierto? Porque yo logro identificar el factor que da miedo y lo puedo reemplazar. Incluso hay niños que dicen, me da miedo el dentista. Bueno, hacemos un cambio de dentista, a lo mejor un cambio de un dentista por una dentista, o simplemente nos cambiamos de clínica, nos cambiamos de box y se acaba este miedo. Sin embargo, también nos vamos a encontrar con pacientes que tienen un miedo excesivo a la odontología, que se pasan películas en su cabeza, sienten el contraángulo como si fuese un verdadero taladro, ven la aguja y la sienten como un cuchillo en su boca, exacerban todos los estímulos. Y trabajar con este grupo de la población sí que es difícil. Trabajar con un niño con fobia es muy complicado, porque además, sobre todo si es un niño de menos de 10 años, el componente cognitivo no está tan desarrollado. Entonces, ¿cómo yo logro, sin ser tampoco psicólogo, ¿cierto?, convencer a este niño y lograr una mejora de la conducta, ¿cierto?, que me permita atenderlo. Y lo que es peor de todos, colegas, es que nos vamos a encontrar muchas veces con niños, adolescentes y adultos que tienen una verdadera tormenta perfecta, porque tienen miedo, tienen dolor, tienen ansiedad o tienen algunas fobias también a la atención en salud. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a pegarle un sticker? ¿Le vamos a regalar un juguete? ¿Vamos a tratarlo con una voz muy dulce para solucionar este problema? Ahí el manejo conductual tradicional se empieza a quedar corto, empieza a no responder a las necesidades del paciente y es ahí en donde tenemos que buscar otras herramientas como son la sedación o la anestesia general. Vayamos entonces ahora adentrándonos al tema que nos convoca, a la sedación. Para poder entender la sedación, primero quiero que piensen ustedes en cómo están ahora. Sientan su cuerpo, sientan dónde están los dedos de sus pies, sientan si el zapato les está apretando o no, sientan su espalda, su cuello. Y están sintiendo su cuerpo. Hay sensibilidad. Respiren, huelan el olor que hay en la habitación en donde están. Hay sensaciones, ¿cierto? Pellízquense, rásquense y sientan su cuerpo, sientan que hay zonas más sensibles que otras. Y además están todos despiertos, estamos en un estado de vigilia. Y lo contrario a estar en vigilia es estar dormido, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros estamos en un procedimiento médico, lo que buscamos es que el paciente esté despierto para poder explicarle, poder hacer manejo conductual. Pero cuando necesitamos, entre comillas, dormir al paciente, estamos hablando de anestesia general. Sin embargo, eso es una reducción muy simplista porque la anestesia general no es dormir. El paciente no está durmiendo. En la anestesia general, el paciente está inconsciente. El paciente está en un estado de hipnosis medicamentosa.
El paciente pierde la sensibilidad al dolor, está en un estado de analgesia farmacológica y además tiene una ausencia de recuerdos, tiene una amnesia farmacológica. Entonces es muy distinto la anestesia general a la vigilia, pero también es muy distinta a dormir. Uno no duerme a los pacientes. Es un proceso mucho más complejo. Y es un proceso de verdad muy grato cuando uno se tiene que operar, porque yo no quiero sentir nada, ¿cierto? No quiero recordar nada y no quiero estar consciente mientras me operen. Es lógico, ¿cierto? Entonces, en la anestesia general sí pasan algunas cosas importantes. A pesar de lo maravillosa que es, por ejemplo, frente a una apendicitis, frente a extracción de 4 molares, la anestesia general tiene algunas complicaciones. La vía aérea, por ejemplo, va a requerir intervención la mayor parte de las veces. Y por lo tanto, la anestesia general requiere de un anestesista junto a nosotros. La ventilación espontánea y la función cardiovascular también podrían tener un grado de alteración. Y por lo tanto, hay un riesgo médico mayor que atender a un paciente bajo manejo conductual. Ahora, ¿por qué quería que entendiéramos lo que es anestesia general? Porque en realidad nosotros tenemos que hablar de un continuo de profundidad de sedación, que es esta tabla que ustedes están viendo acá. Por un lado tenemos al paciente en vigilia, ¿cierto? En el lado de acá de la tabla que no aparece acá. Luego podemos pasar a una sedación mínima, a una sedación moderada, a una sedación profunda y finalmente a la anestesia general. Y vamos a pasar de un estado al otro con distintos fármacos o con el mismo fármaco pero en distintas concentraciones, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, la sedación mínima y la moderada prácticamente no afectan la vía aérea, no afectan la ventilación espontánea ni la función cardiovascular. O sea, si yo como dentista quiero sedar a un paciente, tengo que trabajar en vigilia, en sedación mínima o en sedación moderada, porque ahí voy a tener completa seguridad de que al paciente no le va a pasar nada. Muy distinta es la sedación profunda, ya en donde el paciente ya podría tener una alteración de su vía aérea, de la respiración o del corazón, y por lo tanto es más riesgoso y por lo tanto tendría que hacerlo yo en un ambiente hospitalario y con un médico que me acompañe, ¿ya? Entonces, el óxido nitroso aparece aquí como nuestro gran aliado, porque el óxido nitroso ocupado entre el 10% al 70% nos va a mantener siempre en una sedación mínima a moderada. Muy difícilmente va a pasar a una sedación profunda, salvo que el paciente, por ejemplo, esté consumiendo en forma paralela otros medicamentos, benzodiazepinas, por ejemplo, o haya tomado alcohol, ¿cierto? Ahí podríamos pasar a otro tipo de sedación, involuntariamente. Por eso es muy importante la anamnesis cuando sedemos. Y lo que buscamos cuando vamos a sedar a un paciente es esto, muy simple, que el paciente logre un estado de relajo y de tranquilidad en que esta ansiedad, este dolor de panza, esta resequedad bucal, este temor, ¿cierto?, disminuya y le permitan estar tranquilo durante la atención. Sobre todo en niños que nos va a costar mucho explicarles tratamientos muy complejos y que yo necesito utilizar palabras más sencillas, más rápido, más corto, ¿cierto? Pero lograr controlar su conducta. Esto también es muy importante a considerar. La sedación leve y también la moderada es ideal para los pacientes ASA 1 y ASA 2. El ASA 1 es el paciente sano, ¿cierto? Y el ASA 2 es el paciente que tiene alguna enfermedad pero que está bajo control. Y es el método más seguro para sedar en la consulta dental. Aquí ustedes tienen un montón de evidencia científica que lo respalda. O sea, no tengan miedo ustedes de hacer sedación mínima y moderada en su consulta. Ya es un método seguro y efectivo para trabajar con sus pacientes. ¿Qué vamos a buscar con la sedación? Independiente del medicamento que utilicemos. Buscamos primero mejorar el comportamiento del paciente, que esté más cómodo, que esté más tranquilo. En segundo lugar, busco disminuir algunos efectos fisiológicos de la ansiedad y del miedo, como es el aumento de la actividad simpática, ¿cierto? O el aumento del tono muscular. Yo busco controlar eso a través de la sedación. Y también lo que busco a través de la sedación es
que el procedimiento me permita mantener controlado al paciente, porque le estoy dando algún tipo de fármaco. Entonces yo tengo que controlar, por ejemplo, la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Para poder asegurarme de que el paciente está en buenas condiciones. Para poder saber qué nivel de ansiedad tiene el paciente, hay un montón de escalas. Ya los ontopediatras manejamos bastantes escalas. Muchas son muy sencillas, algunas son con dibujos, ¿cierto? De caritas felices, hacia caritas más tristes. Pero una escala que a mí me gusta bastante es la escala de Ramsey porque es fácil de aprenderse y es fácil de identificar. El nivel uno de esta escala es el paciente que está ansioso, que está agitado, que no logramos sentarlo, que no logramos que nos siga nuestras instrucciones, un paciente que está descontrolado. El número 2 es un paciente que está con sus ojos abiertos, que está atento, está tranquilo y logra colaborar. La escala número 3, el paciente ya tiene sus ojos cerrados, pero responde a órdenes y a mínimos estímulos. O sea, yo lo puedo tocar y el paciente va a responder. Puedo ocupar la turbina y va a responder a la sensación del agua, a la fricción, ¿cierto? En el número 4, el paciente está dormido, pero responde rápidamente a estímulos luminosos o auditivos. En la escala número 5, el paciente está dormido, pero su respuesta ya se vuelve más lenta. Y aquí yo tengo que hacer algo doloroso para que el paciente vuelva a la vigilia. Y en nivel número 6, el paciente ya simplemente está no despertable. ¿Ya? Ahora, esta escala, como ustedes ven, es súper simplificada y habla de dormir. Y eso es lo único que a mí me altera un poquito porque ya dijimos que el paciente no está dormido, está en un proceso ya de hipnosis, está un poquito inconsciente, ¿ya? Pero esta escala es muy sencilla de aprenderse, es sencilla de utilizar y nos permite identificar a los pacientes en las distintas etapas durante el proceso de sedación. Y en niños va a ser ideal porque muchas veces los niños no nos van a responder verbalmente lo que les está pasando, entonces nosotros vamos a tener que observar, estar muy atentos a cómo están avanzando con el proceso de sedación. Aquí tenemos distintas vías de administrar un fármaco. Puede ser un sedante, puede ser un antihistamínico, un relajante muscular, un analgésico. Cualquier fármaco a un niño yo se lo puedo dar a través de estas cuatro vías. Vean las cuatro opciones: intranasal, inhalatoria, endovenosa y oral. Cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, a mí se me ocurriría que la vía oral puede ser muy sencilla para darle un medicamento a un niño. Pero ¿qué pasa si el niño yo le doy un jarabe y no se lo traga y lo escupe o se traga la mitad del jarabe? ¿Cómo voy a saber yo cuánto medicamento le administré finalmente? ¿Qué pasa si le estoy dando una benzodiazepina para poder sedarlo y el niño me escupe la mitad de la benzodiazepina? ¿Le vuelvo a dar otra cucharada y corro el riesgo de sobresedarlo? ¿O no logro la sedación? Es compleja la vía oral en niños. La vía intranasal también es compleja. Muchos niños se asustan con los puffs o también podrían, ¿cierto?, empezar a toser, ¿cierto? Y finalmente derramar el medicamento que yo puse por vía intranasal. Y la vía endovenosa, obviamente, es compleja en la gran mayoría de los niños porque tengo que instalar una vía venosa. Y por lo tanto, la vía inhalatoria aparece como una gran aliada para poder administrar un sedante. ¿Por qué? Porque el paciente, yo le voy a poner una mascarilla o una naricera y aunque él no quiera respirar, tarde o temprano va a tener que respirar. Entonces la vía inhalatoria es la vía de elección en niños para poder trabajar, en este caso, con óxido nitroso. Vamos entonces ahora a conocer de plano la sedación consciente con óxido nitroso. Y esto se lo debemos a Joseph Priestley, que era un señor que en realidad le gustaba descubrir cosas, pero muchas veces no profundizó en su descubrimiento. Y en el año 1772, él descubre el óxido nitroso, pero en realidad nunca se preocupó de investigar para qué servía este gas. Hasta que uno de sus discípulos, que era un poquito más ordenado, un poquito más insistente, dijo, voy a preparar
óxido nitroso para ver para qué sirve. Entonces preparó el óxido nitroso y empezó a analizar y dijo, este es un gas incoloro, no tiene color. Es un gas inodoro, no tiene olor. A ver, lo voy a oler. No, no tiene olor. Lo voy a volver a oler. Lo siguió oliendo hasta que en un momento se dio cuenta que le dieron ganas de reírse, que se sintió relajado, se sintió flotando y siguió respirando este gas que él había fabricado. Y ahí dijo, qué maravilla, esto produce un estado de alegría, de euforia, pero es con una sensación de relajo. Es como parecido un poco al alcohol, como una droga. Y Humphrey Davy lo empieza a masificar en fiestas de la alta sociedad. Y en esa caricatura, como ustedes pueden ver ahí, se burlan de él como un científico que en realidad estaba como convertido en drogadicto, ¿ya? Y él empieza a vender gas, ¿cierto?, a fiestas de la alta sociedad, en donde, como se representa en este dibujo, estas personas respiran una bolsa de óxido nitroso al 100% que genera un estado de euforia y de risa por algunos minutos. Lo pasan muy bien, ¿cierto? Y sin los efectos residuales que tiene el alcohol, por lo que me han contado, ¿ya? Entonces, lamentablemente, el óxido nitroso pasó a ser parte de un circo, pasó a ser parte de un divertimento, no de un medicamento. Y por eso, desde hace muchos años atrás, tenemos muchas personas una mala visión del óxido nitroso, ¿ya? Y por eso también costó mucho cambiar esta imagen negativa y que se convirtiera finalmente en un medicamento. Entonces, muy importante dentro de la historia del óxido nitroso, la aparición de un dentista, del señor Wells, que ustedes ven aquí en la imagen. Porque el señor Wells conoció en un momento al señor Colton. Y Colton lo que hacía era viajar por muchas ciudades de Estados Unidos haciendo demostraciones con óxido nitroso. ¿Qué hacía él? Se daba a una persona del público y esta persona se moría de la risa, bailaba, se sentía feliz, se sentía libre. Pero en una de estas demostraciones estaba nuestro colega, el señor Wells, y la persona que estaba sedada se cayó y se pegó en la pierna, se hizo un corte y siguió muerta de la risa. Siguió feliz. Entonces ahí Wells dijo, qué interesante. Yo como dentista trabajo con dolor, hago extracciones dentarias. Me gustaría probar este gas con un paciente para ver si funciona. O sea, fue visionario en eso. Dejó de pensar en este gas como algo del espectáculo para convertirlo en un medicamento, en un analgésico, ¿cierto? Y fue él mismo el voluntario para probarlo. Le pidió a un colega que lo sedara y que le sacaran un molar. Y es así como se registra la primera intervención indolora y que es precisamente la extracción de una muela. O sea, la primera intervención indolora la hizo la odontología gracias a este aporte de Wells, que además fue el mismo, el propio paciente. Ahora, Wells también tenía ganas de trascender y de ser famoso, entonces dijo, yo voy a presentar esto a un grupo de académicos en una universidad, me voy a hacer famoso, me voy a enriquecer y además voy a ayudar a los pacientes. E hizo una demostración. Juntó a varios de sus colegas académicos, ¿cierto? Seleccionó a un paciente que había que extraerle un molar y lo sedó. Y en el momento de hacer la extracción de la muela, este paciente se puso a gritar y según cuenta la leyenda, hasta se arrancó de este lugar. Eso significó para Wells una vergüenza, sus colegas lo castigaron, lo dejaron en solitario, ¿cierto? Y lamentablemente la historia se enfrenta, uno puede encontrar distintos relatos. Hay otros relatos en donde el paciente dice que en realidad él se puso nervioso porque había mucha gente, pero que nunca le dolió. Puede ser. Hay otra versión de la historia en donde los otros dentistas le pagan al paciente para que haga eso y así desestimar a nuestro colega, ¿ya? Entonces hay muchas versiones contrarias, pero finalmente esto que pudo haber sido un paso súper importante para empezar a sedar con óxido nitroso, quedó en nada, quedó en el ridículo y el óxido nitroso se siguió ocupando finalmente con fines recreativos, ¿ya? Sin embargo,
de esto han pasado muchísimos años. El señor Morton terminó eh, loco, terminó ocupando otras drogas. Hay un relato policial incluso en donde se registra que nuestro colega terminó quemando a unas prostitutas con ácido en la calle y finalmente se suicidó, ¿ya? Fue una historia bastante trágica y que condenó al óxido nitroso aún más a un segundo plano. Sin embargo, se empieza a retomar el tema por distintos odontólogos y por distintos médicos para redescubrirlo en el fondo. Y es así como hace ya más de 100 años se ocupa en Estados Unidos y en Europa, porque se logró determinar finalmente que cuando nosotros lo ocupábamos, no en esta concentración al 100%, sino que en concentraciones adecuadas, mezclado con oxígeno, podíamos sedar a una persona de manera efectiva, rápida y segura. Y de esa manera vamos a tener a nuestro paciente con una sensación de bienestar, con una atención más segura. Nos va a permitir a nosotros estar más tranquilos y realizar un tratamiento de mejor manera. Y sobre todo en niños, nos va a permitir mejorar o minimizar problemas de comportamiento. De esa manera se promueven respuestas psicológicas positivas tanto en el paciente como en nosotros los operadores, y además la sedación consciente con óxido nitroso asegura una inducción de la anestesia muy rápida y una recuperación también muy rápida del paciente. ¿Ya? Ahora, lo que ustedes tienen que tener siempre claro, que la sedación consciente o moderada no es una anestesia. ¿Ya? Hay muchos colegas que piensan que se van a comprar la máquina del óxido nitroso y con eso no van a hacer nunca más anestesia general. Y la verdad de las cosas es que tiene una indicación muy distinta a la sedación consciente que la anestesia general. ¿Ya? En ningún caso es un reemplazo entonces de la anestesia general. Para recordar, el óxido nitroso es un gas que no tiene olor, pero que no es inflamable. Y en esto quiero hacer mucho hincapié porque yo sé que hay muchos de ustedes que han tenido miedo tal vez de tener la máquina de óxido nitroso porque tienen miedo de explotar, de que se inflame su consulta, ¿cierto? Y eso no va a pasar, ¿ya? Tengan la seguridad, eso no va a pasar porque el óxido nitroso no es inflamable. Es mal llamado el gas de la risa y en realidad cuando uno lo ocupa a concentraciones muy altas, sobre todo cuando lo ocupaban al 100%, sí generaba un efecto hilarante bastante intenso. Pero hoy en día, como lo ocupamos mezclado con oxígeno, algunos pacientes se ríen, otros se sienten felices. Si uno les cuenta una historia divertida, podrían empezar a reír, pero no todos los pacientes se ríen, ¿ya? Entonces se produce de repente una decepción, tanto de los colegas como de los papás o de los pacientes, porque ellos esperaban que se iban a reír y que lo iban a pasar muy bien, como que era casi un espectáculo esto. Y no ocurre en todos los pacientes, ¿ya? Ojo, como dice ahí, el óxido nitroso se ocupa siempre con oxígeno, siempre es una mezcla, ¿ya? ¿Cómo se administra? Lo que yo necesito es que el óxido nitroso llegue a los pulmones, o sea, tengo que respirar el óxido nitroso con el oxígeno. Esta mezcla de nitroso con oxígeno llena los alvéolos y desde ahí pasa a la sangre. Pasa completamente la molécula de óxido nitroso, sin ningún cambio. Atraviesa barreras celulares, llega a la sangre y se va a los órganos más irrigados del cuerpo, sobre todo al sistema nervioso central. Se va derechito al cerebro. Y por lo tanto, desde que yo pongo la mascarilla, en apenas 5 minutos ya tengo efectos de sedación. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago eso? A través de una máquina, ¿cierto? Que me va a permitir, al igual que una llave de agua o una llave de gas, como la cocina, ¿cierto? Me va a permitir, ¿cierto? Entregar esta mezcla de óxido nitroso y oxígeno en la concentración que yo necesito para lograr la sedación que yo estoy buscando. ¿Por qué es tan importante hoy en día que mezclemos el óxido nitroso con oxígeno? Porque el paciente tiene que respirar, así de simple. Y en el ambiente, en la habitación en donde están ustedes ahora, hay aproximadamente un 21% de oxígeno junto a otros gases. Y por lo tanto, todas las máquinas que ustedes encuentran en el mercado, incluidas las de Optonex que ustedes pueden conocer, ¿cierto? Tienen un límite de seguridad. Todas las máquinas le van a dar a los pacientes un 30% de oxígeno, como mínimo.
Y por lo tanto, al paciente yo no le puedo dar más de un 70% de óxido nitroso. Eso me va a asegurar un nivel de sedación adecuado y además que el paciente no se asfixie durante el procedimiento. ¿Ya? Y que ese era otro miedo también que tienen muchos colegas, de que mi paciente se va a asfixiar. Todo lo contrario, va a estar muy bien ventilado porque la máquina entrega más oxígeno que el que hay en el ambiente. ¿Ya? Ahora, la absorción del óxido nitroso por vía pulmonar es muy rápida. Pasa muy rápido a la sangre, pasa muy rápido al sistema nervioso central y lo que es muy interesante es que el óxido nitroso no se metaboliza. Entonces ustedes lo pueden ocupar con seguridad en un paciente con una enfermedad renal o con una enfermedad hepática, porque no se metaboliza. Eso quiere decir que al paciente le entra el óxido nitroso por la nariz o por la boca y sale por la nariz y por la boca tal cual entró. ¿Cuál es el mecanismo de acción? No vamos a entrar en detalle en eso porque es un mecanismo bastante complejo y que además no está completamente dilucidado. No se sabe bien cómo funciona el óxido nitroso. Al parecer, actúa sobre receptores GABA, sobre receptores de los canales de sodio-potasio. En el fondo actúa sobre las vías del dolor, pero también produce relajación junto a la analgesia, ¿cierto? Pero no se sabe con claridad cómo funciona o cómo interactúa, ¿cierto? Con los distintos receptores, inhibiendo o excitando distintas vías. Lo que sí tenemos claridad, y quiero que esto también se lo graben, es que empíricamente, con más de 100 años de uso del óxido nitroso, no se registran muertes por óxido nitroso, no se registran alergias al óxido nitroso y por lo tanto podemos utilizarlo con plena seguridad en nuestros pacientes. Los pacientes no se asfixian, no les dan paros cardíacos, no les pasa nada con el óxido nitroso. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan en consideración. Y el óxido nitroso produce un poquito de analgesia, produce un poquito de ansiolisis, y eso ya nos permite relajar al paciente y, por ejemplo, hacer la punción anestésica de manera más tranquila, más relajada. El inicio de acción, como les comenté, es rápido y la recuperación también es rápida. El inicio de acción son 5 a 10 minutos y la recuperación también. Y el paciente queda sin efectos residuales porque como no se metaboliza, el medicamento entró y sale completamente. Y por lo tanto el paciente puede volver a su escuela, a su colegio o al trabajo. Incluso puede manejar después de una sedación. Hay registros de muy pocos efectos adversos y por lo general han estado asociados al procedimiento odontológico que se ha realizado durante la sedación, más que al óxido nitroso propiamente tal. No produce irritaciones de las vías aéreas, no es tóxico y además el óxido nitroso tiene un plus muy importante. Permite el control de movimientos involuntarios, ¿ya? Y sé que hay muchos odontopediatras acá o muchos colegas que han atendido pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral, en donde una gran dificultad con ellos es esta rigidez, esta espasticidad corporal, ¿cierto? Que incluso les complica para mantener la postura o la apertura bucal. Bueno, el óxido nitroso acá en muchos pacientes podría ayudarnos a relajar un poco la musculatura y poder trabajar de mejor manera. Pero por sobre todas las cosas, el óxido nitroso lo que logra es mejorar la comunicación, porque mi paciente se relaja, autocontrola con la ayuda de este fármaco. Y por lo tanto, eso me permite poder conversar, explicar y hacer el manejo conductual tradicional, ¿cierto? En combinación con el óxido nitroso. Por eso es tan importante, también, si ustedes están pensando en comprar la máquina, que la máquina no les va a resolver el problema completamente. Aquí ustedes igual tienen que estar en contacto, en comunicación con el paciente, y ese va a ser el complemento perfecto para lograr el efecto deseado. Ahora, ¿cuáles son los criterios de indicación del óxido nitroso? Podemos ocuparlo en los distintos tipos de ansiedad, leve, moderada, severa o incluso en pacientes con fobia, ¿ya? Y podemos obtener muy buenos resultados. El efecto va a variar entre paciente y paciente, al igual que cualquier fármaco. E incluso el óxido nitroso tiene efectos distintos en el mismo paciente. Por ejemplo, va a depender de qué tan relajado esté el paciente ese día, de si comió o no comió,
si durmió bien o no, ¿cierto? Se va a complementar con muchas otras cosas el oxígeno. Y un grupo de pacientes en donde indicamos bastante el óxido nitroso son pacientes que tienen necesidades especiales de salud. Por ejemplo, en el síndrome de Down lo indicamos bastante. Por lo general, el paciente con síndrome de Down es cooperador, sobre todo si tiene una discapacidad intelectual moderada y severa, pero es temeroso, es ansioso, se agita. Muchas veces tienen cardiopatías también. Entonces yo no lo quiero estresar. Y ahí el óxido nitroso es una muy buena herramienta. Cuando tenemos pacientes con discapacidades intelectuales leves a moderadas, o sea, este paciente que le cuesta un poco entender explicaciones, al sedarlo y al relajarlo, yo le puedo explicar en términos muy sencillos lo que voy a hacer y él al estar relajado me va a entender lo que yo le estoy explicando. ¿Ya? Pacientes con trastorno de motricidad, ¿cierto? Porque nos van a ayudar, como dijimos, a relajar la musculatura, pacientes con parálisis cerebral y también en un grupo de pacientes que está creciendo mucho hoy día, que son los pacientes con TEA, ¿ya? En una parte importante de estos pacientes el óxido nitroso va a ser una ayuda para mejorar la conducta, ¿cierto? También fíjense que es muy interesante que el óxido nitroso disminuye el reflejo nauseoso. Entonces, hay niños que les molesta mucho incluso la sensación del agua en el fondo, ¿cierto?, de la boca y les produce náusea. Tocamos la lengua y tienen náusea. Y el óxido nitroso puede regular eso. También nos sirve, por ejemplo, para tomar modelos, para una plaquita de ortodoncia, un aparato de ortodoncia preventiva, ¿cierto? Que a veces el gran problema es la toma de la impresión. Y esto nos ayuda a regular el reflejo nauseoso, ¿ya? También es muy bueno cuando tenemos estos pacientes que ponemos uno, dos, tres tubos de anestesia y el paciente dice, sigo sintiendo, que a veces nos pasa en niños, y ustedes saben que los niños tenemos que controlarnos con el número de cartuchos que utilizamos. Entonces, cuando combinamos la anestesia tradicional con el óxido nitroso, generamos una anestesia más profunda. Son sinérgicos, ¿ya? Y obviamente una muy buena indicación del óxido nitroso es cuando vamos a hacer tratamientos invasivos. Por ejemplo, extracción de terceros molares, o el ortodoncista nos pide extraer tres, cuatro piezas en un procedimiento que va a ser más largo, más incómodo y más doloroso para un niño. El óxido nitroso ayuda a relajarlo, el tiempo parece volar. Una sesión de 10 minutos, perdón, de una hora, el paciente siente como que hubiesen pasado apenas 10 minutos. Entonces, se vuelve la experiencia mucho más positiva que si solamente lo hubiéramos hecho con manejo tradicional. En la mayoría de los libros o de los folletos, dice que el óxido nitroso se tiene que ocupar en niños desde los 3 años, algunos dicen incluso desde los 5 años, pero la verdad de las cosas, entre nosotros, la edad no es el límite. Ya lo que yo tengo que evaluar es si el paciente está en condiciones de comprender y de seguir indicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, la niña que está ahí en la fotografía está un poco asustada, está un poco temerosa. Entonces, si yo logro convencerla de que se ponga la naricera y que respire, que ella lo logra, yo voy a poder sedarla, independiente de la edad que tenga. Pero si esta misma niña estuviera con una pataleta, estuviese totalmente descontrolada, yo en ningún caso voy a poder poner la mascarilla y lograr que ella respire por la mascarilla, ¿cierto? Entonces va a depender del estado puntual del paciente ese día y de su capacidad de seguir indicaciones. ¿Cómo se hace el procedimiento desde lo teórico, cierto? Primero vamos a indicar un ayuno moderado, ya un par de horas sin comer, porque en realidad esto se describe en la literatura, pero ustedes saben lo difícil que es mantener a los niños sin comer, y nuestra experiencia clínica nos indica que muy pocos niños se marean, muy pocos niños tienen náuseas, muy pocos niños vomitan. Entonces, lo que podemos recomendar más que un ayuno es que hagan un ayuno breve de 1 a 2 horas y que la última comida obviamente no sea nada tan pesado, ¿ya? Que sea una cantidad más restringida, ojalá sin fritura. Tenemos que evaluar los antecedentes familiares, sobre todo en relación a la ansiedad, evaluar físicamente la vía aérea. Si el paciente está resfriado, yo no lo voy a poder sedar porque no va a poder respirar por la nariz, ¿cierto? Y valorar la ansiedad, por ejemplo, con la escala FIS, ¿cierto? Que es muy sencilla
y me va a permitir ir reconociendo en el rostro del paciente si está tranquilo y si ya está sedado. ¿Ya? Es muy sencilla de utilizar. Acá en Chile, por lo menos, por normativa, siempre vamos a firmar un consentimiento informado. Más que porque el procedimiento sea riesgoso, es porque muchos papás piensan que lo vamos a anestesiar de forma general. Entonces, cuando firmamos este consentimiento informado, en realidad lo que hacemos es sentarnos con los papás o con los cuidadores y explicamos lo que vamos a hacer. Es un momento de conversar, ¿ya? No es solamente firmar un papel. Vamos paso a paso. En primer lugar, vamos a elegir la naricera del tamaño más apropiado para nuestro paciente, porque la naricera tiene que quedar bien adosada a la nariz para que el gas no se escape. Luego de que encontramos la naricera o la mascarilla que vamos a utilizar y la adaptamos al rostro, vamos a conectar las mangueras que van hacia la máquina de sedación. Aquí vemos, ¿cierto? Una naricera. Y este tipo de naricera hay muchos modelos, ¿ah? Esta en particular tiene olor, porque acuérdense que el gas no tiene olor, entonces para que sea más atractiva, tiene olorcito y además acá tiene una lámina de plástico, como una tapita, que se mueve cuando el paciente respira, como que aletea. Entonces eso me permite visualmente asegurarme que el paciente está respirando. Y tenemos máquinas analógicas que son con perillas, ¿cierto? Y que funcionan sin electricidad, pero también tenemos máquinas digitales, ¿cierto? En Optonex ustedes encuentran los dos tipos de máquinas, las dos son igual de efectivas, pero en este caso, por ejemplo, acá vemos de otra marca una máquina digital en donde yo puedo controlar la concentración de óxido nitroso hasta un máximo de un 70%, para que el resto, ¿cierto?, sea solamente oxígeno. La gracia de estas máquinas y del óxido nitroso es que nos permite titular. ¿Ya? Yo no sé si ustedes se acuerdan mucho de fármaco porque ya pasaron varios años desde que tuvimos farmacología, pero para que recordemos, la titulación es la capacidad que tienen algunos fármacos de que nosotros los podamos administrar hasta que logremos el efecto deseado. Y que yo puedo quitar el medicamento, o sea, hacer una reversa, ¿cierto? Y eliminar el efecto que yo conseguí. Entonces, con la gran mayoría de los medicamentos esto es muy difícil. Si se lo doy por vía oral o por vía endovenosa, a lo mejor lo que yo podría hacer es esperar que el paciente lo metabolice o darle antagonistas del medicamento, ¿cierto? Pero con el óxido nitroso, al igual que una llave de agua, yo puedo darlo o reducirlo y voy a aumentar o a disminuir el efecto. Eso es titular. Y la titulación, como dice acá, es la regla de oro, es el estándar de cuidado cuando usamos el óxido nitroso. Porque a mí me asegura lograr un nivel de sedación que sea agradable para el paciente. Porque les voy a contar algo, los pacientes, en su gran mayoría, los niños, más pequeños sobre todo, con un 15, un 20% de gas de óxido nitroso, logran una buena sedación. Pero muchas veces nos vemos tentados de subir hasta el 70%, pensando que el paciente va a quedar más sedado. Y en realidad, más que sedarse, empiezan a aparecer efectos secundarios no deseados. Dolor de cabeza, mareos, y ahí pueden venir las náuseas y los vómitos. Entonces, tenemos que tratar de trabajar con la menor concentración posible. Porque además, entre nos, por lo menos acá en Chile, los tanques son bastante caros. Entonces, también, mientras menos gas yo gaste, más económico va a ser mi procedimiento. Por si fuera poco, el óxido nitroso es uno de los gases de invernadero. Entonces, mientras también menos ocupemos, también vamos a hacer una atención que va a generar menor daño al ambiente. En esta imagen en particular, ustedes ven ahí un equipo de Optonex, es el equipo más sencillo que tienen, el que está acá. Es analógico, es con perillas, como ustedes pueden ver acá, con los que yo puedo regular la concentración de los gases, siempre manteniendo esta condición del 70-30% como máximo y el efecto es tan efectivo, valga la redundancia, como si ocupase una máquina digital. Con algunos peros, por ejemplo, sistemas de alarma, ¿cierto? Que no tiene este panel digital que es más llamativo, pero tiene otros plus.
Es más barata, es más liviana y no es electrodependiente, por ejemplo. Si ustedes estuvieran en una zona en donde se corta la luz habitualmente o lo queremos transportar, por ejemplo, y hacer una atención, por ejemplo, en domicilio, no es electrodependiente. Entonces, si ustedes están pensando en adquirir una máquina, puede ser digital o puede ser analógica, comparen los catálogos y con cualquiera de los dos modelos van a tener un buen producto. Siempre vamos a partir poniéndole al paciente solamente oxígeno, 100% oxígeno, para poder asegurarnos que está respirando, para ver que el flujo de aire esté bien, ¿cierto? Y luego vamos a comenzar de manera escalonada el óxido nitroso. 5, 10, 15%, hasta lograr que el paciente se sienta bien y nosotros veamos que se relajó, ¿ya? Vamos a ir aumentando de a poquito, 1 minuto, 2 minutos, de 5 en 5. En algunos pacientes podemos subir de 10 en 10, va a depender de la expertise que nosotros vayamos adquiriendo. Luego de que logremos la sedación que nosotros necesitamos, nos mantenemos en ese nivel, en ese porcentaje, y ahí comienza el procedimiento odontológico. Y una vez que el procedimiento termina, empezamos también gradualmente a disminuir, ¿cierto?, el óxido nitroso y aumentar el oxígeno para que el paciente empiece a volver a una conciencia plena. Ahora, ¿por qué se hace de a poquito? Porque cuando nosotros sedamos muy rápido al paciente o queremos que se recupere muy rápido, se produce una sensación de mareo muy desagradable. Los pacientes sienten como que van a caer, ¿cierto? Y se asustan o se marean con eso. Entonces hay que ir gradualmente. Y una vez que termina el procedimiento, le vamos a dejar al paciente 100% de oxígeno durante 3 a 5 minutos, en un proceso que algunos autores llaman el lavado. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Sale todo el óxido nitroso de los pulmones, se reemplaza por puro oxígeno y se acaba el efecto sedante y el paciente vuelve a la absoluta normalidad. Durante todo momento, nosotros tenemos que monitorizar al paciente. Acá, en Chile, por lo menos, la normativa lo que nos pide es que hagamos una inspección visual del paciente. Que primero que nada veamos que esté consciente. Segundo, que esté respirando. Eso lo vamos a ver por el movimiento del tórax, por el color de la piel, por el color de los labios, ¿cierto? Y también la frecuencia cardíaca. Y para hacer las cosas más sencillas, lo que recomendamos acá es usar un oxímetro de pulso. Muy sencillo, muy barato, indoloro para los pacientes, en donde este aparato se pone, ¿cierto?, en uno de los deditos y nos va a ir diciendo la saturación de oxígeno del paciente, que tiene que estar aproximadamente en un 98, 99%, ¿cierto? Y además algunos más modernos nos van dando las revoluciones, perdón, la frecuencia cardíaca que tenga el paciente, y podemos ir controlando finalmente si estos indicadores y monitorizando durante el paciente para darle más tranquilidad a los cuidadores y a nosotros también como operadores, ¿ya? Entonces, esto, si ustedes se dan cuenta, es una monitorización muy básica. No es necesario tener monitores de anestesia ni de otro tipo, ni ser anestesista para poder hacerlo. Lo más importante es que estemos siempre atentos a las órdenes verbales, a la respuesta a estímulos físicos y a estar pendientes de que el paciente esté respirando como corresponde. Y obviamente que la frecuencia cardíaca sea la adecuada. Siempre evaluando al paciente. Miren esa carita. Ella está como pegada mirando el horizonte. Eso significa que está en un estado de sedación. No necesito ser anestesiólogo para saberlo, no necesito hacerle pruebas de laboratorio. Solo con mirarla me doy cuenta que cambió su expresión y está sedada. Esta paciente es una muy buena paciente. Ella llegó a los 9 años sin ninguna lesión de caries, pero empezó con un apiñamiento dentario, con el recambio dentario, problemas de oclusión bastante severos y el ortodoncista indica extracción de los primeros premolares que estaban en boca. Entonces ella realmente me dijo, yo me quiero morir, ¿cómo me van a sacar los dientes si yo me he cuidado durante todos estos años mis dientes? Entonces nos conmovió un poquito porque ¿cómo lo hacemos con una paciente que ha sido muy buena paciente, que ha logrado mantener un muy buen nivel de higiene bucal y de un momento a otro la exponemos a una cirugía bucal? Que seamos realistas, duele, molesta, ¿cierto? Sobre todo la anestesia en el paladar. Entonces, en ese caso,
Ella es una paciente ideal para el óxido nitroso, porque es una paciente cooperadora que solamente está ansiosa y nerviosa por un procedimiento. Entonces hablamos previamente con ella de lo que vamos a hacer, utilizamos el óxido nitroso y como ustedes van a ir viendo en los siguientes videos, el procedimiento fluye de una manera maravillosa, tanto para ella como para nosotros como operadores que nos permite trabajar tranquilo. ¿Cómo te sientes ahí? Bien. Bien, ¿estás saliendo a olor a sandía o a frutilla? A sandía. A sandía. ¿Quieres sentir otro olor? Ya. ¿Qué olor quieres sentir? Una de mora. De mora, a ver. Espera, vamos a cambiar el olor a mora. Claramente al apretar ese botón yo no cambié el olor del gas, ¿cierto? Lo que hice fue aumentar la concentración. Pero la paciente ya cayó en mi juego, ya está entretenida, ya se entregó. Entonces yo puedo empezar a inducir, a contar cuentos, a contar historias. Por eso el óxido nitroso es una muy buena herramienta en niños y adolescentes que son aún muy imaginativos, muy creativos, o en adultos que son buenos para fantasear, para conversar, porque les podemos contar historias y se empiezan a creer el cuento. Lo empiezan a pasar bien, nos empezamos a relajar y a distraer. Ya, vamos a abrir la boca entonces, ¿cierto? Levanta la liebre, ojitos cerrados y respirando profundo por la nariz. El amor. Bien grande. Ojitos cerrados. Muy grande. Aprieta tu boquita y muy bien. Excelente. Sí, la tenés ahí tranquilo. Bien. ¿Cómo te sientes? Ahora. ¿No te duele nada? No. Maravilloso. Que tú eres muy valiente también. ¿Se fijan? Hubo durante todo el tiempo refuerzo positivo. La asistente estuvo todo el rato tomando las manitos, haciendo cariño, le dijimos eres una niña muy valiente, hicimos la infiltración lentamente, igual como lo haríamos en cualquier momento. Y ni siquiera se movió. No se dio ni por enterada de que estábamos anestesiando, solamente dijo en un momento que sentía una agüita amarga en su boca. ¿Ya? Y finalmente hicimos la extracción y le preguntamos cómo había sido el procedimiento. Estefa, ya sacamos la manita, ¿cómo te sientes? Ya, también esa gasita para que no salga sangre, ¿ya? Ya. ¿Me vas a venir a ver otro día? Sí. Perfecto, ¿cómo te sientes? Súper bien, no mejor. Eso no estaba libreteado, ya eso pasó de verdad. La paciente estaba muy contenta con el procedimiento, no le dolió nada y la última instrucción que yo le di fue casi un inception. ¿Me vas a venir a ver de nuevo la próxima semana? Sí, voy a venir, dice ella. Entonces, se produce un estado de relajación y cooperación tal. Y yo le agrego esta idea que ella sabe que va a venir la otra semana y que va a pasar lo mismo. Y probablemente la siguiente semana vuelva a sedarla, vuelva a hacer el mismo procedimiento y no vamos a tener ninguna complicación. Y mantenemos a este paciente con una buena percepción de la odontología. No la perdemos como paciente. ¿Ya? También podemos ocupar el óxido nitroso en traumatismo, ya es una muy buena aplicación para niños. Quienes atendemos niños sabemos que todas las semanas nos va a llegar un traumatismo, más leve o más severo. En este caso, este chicoco se cayó del segundo piso de su casa y cayó con su boca. Por suerte no tuvo lesiones neurológicas, no tuvo lesiones cervicales, pero perdió todo el sector antero inferior y antero superior. Estaba todo muy inflamado, él estaba muy alterado, muy adolorido. Entonces lo sujetamos, hicimos restricción física, ¿cierto? Como estaba tan nervioso, tan angustiado, lo sedamos igualmente, con dificultad porque estaba llorando, entonces le costaba respirar por la nariz. Sin embargo, él trató de respirar por la nariz, se relajó un poquito, de esa manera logramos sujetarlo de mejor manera sin hacer tanta fuerza y pudimos anestesiar y complementar, hacer esta sinergia entre anestésico y óxido nitroso, ¿cierto? Y lograr hacer el procedimiento de urgencia que teníamos que hacer, ¿ya? Con respecto a las contraindicaciones, cuando yo no puedo ocupar óxido nitroso, obviamente cuando el paciente no pueda respirar, porque tiene alguna enfermedad pulmonar o porque la vía aérea tiene algún problema. Un paciente respirador bucal, por ejemplo, ¿ya?
Tampoco se recomienda en un paciente alcohólico o en un paciente drogadicto, porque el óxido nitroso es un sedante muy leve. Entonces, si el paciente está acostumbrado a otras cosas, esto no le va a hacer nada. Durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, no se recomienda, pero es porque en realidad no tenemos estudios sobre el embarazo, ¿ya? Y la mayor de las precauciones acá tiene que ver en relación a la vitamina B. ¿Por qué? Porque el óxido nitroso ha demostrado que cuando se ocupa con mucha frecuencia, empieza a disminuirse los niveles de vitamina B en la sangre. Ahora, un paciente que ocupe óxido nitroso una, dos, tres veces en semanas separadas, no le va a pasar nada. Pero colegas, los que están en riesgo son ustedes o sus asistentes dentales, porque ustedes van a estar expuestos al gas con mayor frecuencia. Y por lo tanto, tienen que frecuentemente tomarse un examen de los niveles de la vitamina B, estar atentos a no tener anemia, ¿cierto? Y sobre todo estar atentos a que su box tenga buena ventilación, que tenga un buen sistema de extracción para evitar que ustedes respiren en forma continua el óxido nitroso, ¿ya? Los resultados del óxido nitroso funcionan en el 90% de los pacientes. Eso quiere decir que si yo tenía planificado hacer una exodoncia, la logré hacer. Que si yo pensé que iba a ser una pulpectomía, la logré hacer. El otro porcentaje probablemente es un paciente más complejo que va a requerir anestesia general o un manejo de otro tipo. Para que sea exitoso, para lograr este 90% de éxito, ustedes tienen que capacitarse. Así que qué bueno que están hoy día acá, porque ya tienen una parte avanzada. Pero además, ¿cierto? Tienen que tener un box que esté adecuado, que sea cómodo, que tenga buena ventilación y que el paciente obviamente sea bien seleccionado. El óxido nitroso, colegas, no sirve para todos. Ya hay pacientes que en realidad no va a tener los efectos que nosotros deseamos. Para ir terminando, algunas reflexiones y conclusiones. Lo que buscamos es mejorar la conducta del paciente, pero también queremos efectos en nosotros, porque nos va a permitir trabajar mucho más tranquilos, más relajados y que el procedimiento sea mucho más efectivo. Pero como ya vimos, el óxido nitroso no es mágico, no es el reemplazo de la anestesia general y en ningún caso va a reemplazar nuestras habilidades comunicacionales y la empatía que tenemos que tener con el paciente. Y es más, muchas veces aumentan los factores a controlar. O sea, si ya atender a un niño es complejo, hacer resina de niño es complejo, ustedes ahora además van a tener que estar preocupados de la máscara, de la titulación. Y por eso trabajar de a dos es lo más recomendable. Acá en Chile la normativa dice que tiene que haber un operador adicional al odontólogo. ¿Ya? Desconozco cómo es la normativa en el caso de ustedes, ¿ya? Pero nos va a facilitar muchísimo la adaptación del paciente. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos una paciente muy compleja que trabajamos con óxido nitroso y logramos buenos resultados hasta que la logramos adaptar. Y fíjense bien en esta imagen que es más o menos la quinta sesión de trabajo con ella. Y acá la máscara está pegada con un adhesivo a su cara y no está conectada a la máquina. Hicimos un placebo y logramos trabajar de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Magia? No, logramos adaptar a la paciente a la atención odontológica. O sea, nosotros el óxido nitroso tenemos que ocuparlo como una transición. No pensemos en hacer un tratamiento completo con óxido nitroso. Es caro para los pacientes, es caro para ustedes. Es un fármaco en el fondo también, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de lograr adaptar a los pacientes, ¿ya? Eso es cuanto yo les quería contar. Quedo absolutamente a su disposición para las dudas que puedan tener a través del chat o si quieren encender los micrófonos. No sé, querido doctor, si tienen alguna consulta o duda, pues para que el doctor les pueda responder. Todo explicado muy claramente, querido doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Uy, Bueno, Norma, querido doctor, a ver, hay una consulta. Buenas ahí noches. está llegando la consulta de Sí, Norma.
¿Qué Me ponen porcentaje de éxito tiene en la altura? Consulta al doctor. ya, me pone un poco en aprietos, Norman, porque no tengo la respuesta a ciencia cierta de eso, sobre todo porque acá tenemos una condición súper distinta, Norman, nosotros estamos prácticamente a nivel del mar. Em, en realidad no debiese haber mayor complicación con el óxido nitroso, pero algo que no mencioné, porque ya es entrar en detalles más técnicos, es que como son gases, tanto el óxido nitroso como el oxígeno, están presurizados para poder meterlos dentro del tubo, ¿ya? Entonces, el tanque de oxígeno siempre marca 2000 PSI, siempre marca 2000. Y si ustedes ocupan la mitad del tanque, el medidor va a marcar 1000 PSI. Si a ustedes le queda un cuarto del tanque, va a marcar 500 PSI. ¿Ya? Entonces va a ser proporcional y ustedes van a saber cuánto gas le queda al tanque. Sin embargo, el tanque de óxido nitroso, que es de otro color y ustedes lo van a identificar, siempre marca 600 PSI, porque el óxido nitroso cuando se presuriza se vuelve un líquido y cuando abrimos la llave se va convirtiendo en gas. Entonces mantiene una presión constante. Entonces, ese es un gran pero porque a veces se nos acaba el oxígeno, perdón, podemos cambiarlo, pero el nitroso no sabemos hasta que se acaba, hasta que la máquina nos avisa que se acaba, ¿ya? Sin embargo, y aquí voy a lo concreto, a la pregunta normal, los tanques del óxido nitroso son tanques súper resistentes, al igual que los del oxígeno. Están hechos en acero, en aluminio, dependiendo del fabricante, y no se ven influenciados por la presión ambiental, ¿ya? Entonces ahí no debieses tener mayores complicaciones, sobre todo en un paciente que es de tu zona y que está acostumbrado a los niveles de oxígeno del lugar, ¿cierto? No debieses tener una mayor complicación con eso. Y tampoco va a pasar nada con los tanques, tampoco van a explotar por la presión ni nada de eso, ya son resistentes para eso. Bueno, gracias, querido doctor. Hay otra pregunta. ¿En pacientes adultos es el mismo protocolo? Consulta al doctor. Sí, exactamente el mismo protocolo. Vamos partiendo en forma gradual eh, hasta lograr la sedación que nosotros esperamos. Lo único bueno de un adulto, ¿cierto? Es que nos puede expresar con claridad de forma verbal lo que está sintiendo. Porque los niños de repente dicen, me siento que estoy volando, o siento que me caigo. Pero un adulto te podría dar más datos. Me siento bien, me siento mal, me duele la cabeza, me siento con calor en la cara, ¿cierto? Entonces eso a mí me permite en el fondo saber si estoy sedando de más o sedando menos. Y por eso la sedación con óxido nitroso es bien entretenida porque uno va desarrollando una expertiza a medida que va sedando a los pacientes. Ya, yo en un primer momento cuando compré la máquina, paciente que entraba a la consulta lo sedaba para probar la máquina. Y ahí fui también conociendo el nivel apropiado, me fui dando cuenta que no era necesario llegar a niveles tan altos, ni en niños y en adultos, ¿cierto? Uno va entrenando eso, ¿ya? Entonces finalmente el protocolo es exactamente el mismo. Tanto en adultos como en niños vamos a poder titular, que era esta gran medida de seguridad, y el efecto que se obtiene tanto en niños como en adultos es el mismo, ¿ya? No hay diferencia en eso tampoco. Así es, gracias, querido doctor. Hay otra consulta. Doctora desde Argentina, un saludo. ¿Cuándo se utiliza la máscara con aroma? ¿No interfiere en la saturación del óxido nitroso? ¿Son otros los receptores? Consulta. Muy buena pregunta de acá de la colega, porque el gas, como no tiene olor, eh, para el paciente no es llamativo, ¿ya? Sobre todo en niños. Entonces las máscaras vienen de fábrica con olor o ustedes también pueden ocupar esencias aromáticas y en realidad este aroma es solo un aroma, es solamente un efecto de maquillaje en el fondo acá, que no tiene una influencia farmacológica, ¿ya? Pero aquí les voy a hacer una observación, porque nos ha pasado, nos han reportado casos de colegas que han ocupado aceites de aromaterapia que no siempre están preparados para tomar contacto con la piel.
Hay aceites de aromaterapia que están hechos, por ejemplo, para los difusores de aceite, esos que se ponen con una vela o que se echan a un difusor ambiental. Y le han puesto estos aceites a la máscara o a la naricera está en contacto con la piel del niño, que es mucho más delicada, 10, 15, 20 minutos y se han producido irritaciones, dermatitis, ¿cierto? Entonces hay que ser cuidadoso con el aceite que vayan a ocupar. Yo lo que les recomiendo es que compren mejor máscaras con olor, ya más que estar aplicando cosas. Y en lo concreto, con la pregunta de la colega, no tendría ningún efecto, ninguna influencia en relación a los receptores. Algunos lo complementan con aceite de lavanda, ya, porque sería sinérgico. Hay algunos estudios que demuestran que la lavanda disminuye los niveles de estrés y podría complementarse con el óxido nitroso. Sin embargo, si lo van a hacer, tengan esta consideración. Pongan el aceite en un difusor, pero no en contacto de la piel del paciente. ¿Ya? Ok, gracias, querido doctor. Pues creo que no tenemos más consultas. Agradecerles pues a todos los colegas. Feliz día del odontólogo en especial, a todos los que han estado presentes esta noche. Y pues agradecer también, querido doctor, en esta oportunidad por habernos apoyado de parte de la empresa Optonex y a todos los presentes. Pues ya estamos para empezar la certificación internacional el 25 y 26 de octubre. Tenemos la siguiente semana también u otro módulo. Y un abrazo desde Bolivia, querido doctor, hasta Chile, y saludos a los doctores de Argentina, están doctores de México, le cuento, están sus colegas también de usted, de Perú también, y pues un saludo a todos. Querido doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar hasta tan tarde. Acá en Chile ya son las 11:30 de la noche. Un abrazo grande, reciban un saludo desde Concepción, desde el sur de Chile. Gracias por estar hoy día y que estén muy bien. Nos vemos. Muy buenas noches, muchísimas gracias.